de la corteza primaria motora o el giro prerolándico, y este a su vez se ejecuta por la integridad de la vía córtico-espinal en la segunda motoneurona en el asta anterior. Existen también otras vías que son vías descendentes, que son el sistema extrapiramidal, que van a facilitar los movimientos, ya sea de extensión o de flexión, dependiendo de cuál estemos hablando. Ahora vamos a hablar de un sistema motor auxiliar que va a permitir integrar, va a permitir afinar y va a permitir aún más regular el sistema motor somático. Sí, entonces hay que vamos a pasarlo porque me parece pérdida de tiempo. Los núcleos basales. Los núcleos basales son justamente esos núcleos que se encuentran debajo de la subcorteza cerebral y que se van a encargar de múltiples funciones. Tenemos 5 núcleos basales. Núcleo caudado. Acá se ve solo la cabeza del núcleo caudado. Tenemos el núcleo lenticular. ¿Por qué lenticular? De una forma triangular. ¿Formado por quién? Por el globo pálido y el putamen. El globo pálido a su vez tiene una porción interna y externa. Pero no son partes del cerebro. No. El globo pálido y el putamen. Forman los ganglios basales. Hay núcleos profundos. Sí, estos son los ganglios basales. Ajá. O núcleos basales. Sí, ganglios basales. La cabeza del núcleo caudado con el putamen forman el cuerpo estriado. El globo pálido y el putamen van a formar el núcleo lenticular. Y además a eso podemos asociarle el núcleo subtalámico de Lewis. Entonces tenemos al núcleo caudado, al globo pálido, al putamen, al núcleo subtalámico y obviamente al tálamo, que se encuentra en el centro de cada hemisferio cerebral y alrededor de lo cual se van a disponer estos núcleos. El tálamo está aquí en el centro, miren, aquí en el centro, lateral, que es lo mismo que esto. Lateral al tálamo se encuentra ¿quién? El núcleo lenticular, formado por el globo pálido y el putamen. Por encima del núcleo lenticular se va a encontrar el núcleo caudado, que en este corte solamente aquí se ve la cabeza, pero que tiene una forma que va a rodear al núcleo lenticular. Tiene una cabeza, un cuerpo, una cola y al final termina en el núcleo amigdalino, que se encuentra en la porción anterior del uncus del temporal. Bueno, es importante que los conozcan. Vamos a ver, justamente estos núcleos basales van a interaccionar con y a través del tálamo para poder modular el control motor a través de la corteza cerebral. Doctor, ¿hay conexiones directas entre el ganglio basal y la corteza? No. ¿Existen conexiones directas entre la corteza cerebral y los ganglios basales? Sí. O sea, los ganglios basales reciben aferencias de la corteza cerebral, pero estos van a tener influencia en la corteza cerebral solo y a través del tálamo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver las vías que van a intervenir aquí. Me gusta esta imagen, después se las voy. Me gusta más esta. Van a ustedes observar que no tienen. Existen dos vías principales a través de las cuales la corteza cerebral va a influir en los núcleos, en los ganglios basales, y a su vez esta va a entregar una retroalimentación a la misma corteza motora. ¿Cómo? Existe una vía directa y una vía indirecta. Tienen que tener en cuenta, lo primero que tienen que aprender y memorizar es que la vía directa termina siendo una vía excitatoria para la corteza. Correcto, entonces la vía directa es una vía excitatoria y la vía indirecta termina siendo una vía inhibitoria. La vía directa era la que iba a promover los movimientos voluntarios del cuerpo, mientras que la involuntaria se iba a encargar de inhibir a los movimientos involuntarios, o sea, cosas que no queremos hacer, ¿verdad? No. Cuando hablamos de inhibir y hablamos de excitar, hablamos de específicamente modulación del movimiento. Si yo quiero, por ejemplo, coger esta liga, o sea, mi corteza prefrontal va a planificar el movimiento, va a ordenar a mi área motora primaria que
los músculos de mi mano, primero mi antebrazo se acerque a la zona y luego que mi mano haga presión para que coja la liga. Pero si existiera solamente esa vía, esos serían movimientos sumamente torpes, serían como un robot. No podría yo calcular exactamente dónde se encuentra esto. Entonces existen múltiples vías que van a permitir modular el movimiento para hacerlo más fino, menos brusco. Los movimientos, como todo movimiento, bajo la ley de cinética tenemos la tendencia a permanecer en el estado en el que nos encontramos. Si al músculo se ofrece una energía, el músculo se mueve, va a tender a seguir moviéndose. Entonces van a existir vías que van a inhibir a ese movimiento para que sea preciso y se detenga donde necesita. ¿Me entiendes? No es tan simple como que inhibe, ya detiene el movimiento. No. Al inhibir, va a regular el movimiento en algún punto. ¿Me entiendes? Todo movimiento va a tener un feedback negativo. Y justamente en esos equilibrios son necesarios para realizar sobre todo los movimientos finos. ¿Se entiende así? Entonces, lo primero que tienen que aprender es que existen dos vías en las cuales están implicados los ganglios basales y que van a tener influencia en la corteza. Comienza en la corteza y termina en la corteza. ¿Por qué? Porque cada movimiento consciente que hacemos, a su vez envía una señal a los ganglios basales para que a través de estos circuitos, determine cuán intenso sería el movimiento, cuánta extensión en tiempo tendría el movimiento. Entonces sí me entiende, tenemos que ver la intensidad de la fuerza, la frecuencia de la fuerza. Entonces esto se hace solamente como una retroalimentación. ¿Cómo? Corteza envía información a los ganglios basales y las glándulas basales a través del tálamo nuevamente envía información a la corteza. La vía indirecta termina siendo inhibitoria y la vía directa termina siendo excitatoria. Entonces vamos a ver cómo son estas vías. Mira, interviene en la vía directa la corteza, el núcleo estriado, que ya dijimos que es el... ¿Quiénes son? La cabeza, el núcleo caudado y... El núcleo caudado y el putamen. El núcleo caudado y el putamen. Y aquí va a intervenir la porción interna del globo pálido y la sustancia negra, la porción reticular. Antes hemos mencionado que la sustancia negra tiene dos porciones, tiene una porción reticular y una pars compacta. La parte reticular tiene sobre todo función inhibitoria porque son neuronas GABAérgicas que van a actuar a través del neurotransmisor GABA, que ustedes saben que es inhibidor. En cambio la sustancia negra, la pars compacta, va a actuar sobre todo, son neuronas dopaminérgicas que van a producir dopamina. Entonces esto todavía no lo vamos a mencionar. En la vía directa actúa la corteza, el núcleo estriado, el globo pálido interno, la sustancia negra, la pars reticular, que al final terminan influyendo en el tálamo. ¿Y cómo? La corteza estimula el núcleo estriado, pero el núcleo estriado es principalmente inhibitorio. Y si estimulas un inhibitorio, ¿qué va a haber? Un gran impulso inhibitorio sobre el globo pálido y la sustancia negra. Pero la sustancia negra es inhibitoria a su vez. Si tú inhibes un inhibitorio, al final, ¿qué termina? Estás estimulando el tálamo. Y el tálamo es excitatorio sobre la corteza. Entonces la vía directa al final terminas excitando a la corteza. Es lo que se ve acá. Tienes un estímulo positivo sobre el negativo y negativo sobre el negativo termina siendo positivo. Entonces hay un estímulo positivo a la corteza. En cambio la vía indirecta se va a sortear va primero a llegar al estriado, pero del estriado va a conducirse al final a través del globo pálido y sustancia negra también, pero pasando por la porción externa del globo pálido. ¿Y qué hace? La corteza estimula el estriado que es inhibitorio, como está estimulado va a enviar sus impulsos inhibitorios al globo pálido externo, y a su vez es inhibitorio. Inhibes de inhibición, entonces los núcleos subtalámicos están excitados. Los núcleos subtalámicos son principalmente excitatorios, entonces existe un gran estímulo positivo a los globo pálido y a la sustancia negra. Y si hay un estímulo positivo de estos que son inhibitorios, ¿qué pasa con el tálamo? Se inhibe. Y si se inhibe, entonces el estímulo a la corteza se va a inhibir. Entonces al final, ¿qué termina siendo? Inhibitorio. Entonces la vía indirecta es inhibitoria y la vía directa es excitatoria. ¿Se entiende? Ahora, además de estas dos vías, existe una vía adicional que es la de la sustancia negra. Les mencioné justamente que la sustancia negra tiene dos partes y la pars reticulada es la que actúa sobre la vía indirecta y directa, pero la pars compacta es la que actúa a través de la vía dopaminérgica. ¿Cómo? La sustancia negra a través de
tienen dos tipos de neuronas, las neuronas de tipo D1 y D2, es dopaminérgicas 1 y 2. ¿Y cómo actúan, doctor? A través de la D1 va a enviar estímulos excitatorios a la vía directa. Y si tú estimulas la vía directa, ¿qué va a pasar al final? Va a haber una excitación de la corteza. Pero a través de la D2 va a enviar estímulos inhibitorios al núcleo estriado. Entonces, va a enviar estímulos inhibitorios a la vía indirecta. Y si tú inhibes la vía indirecta, ¿qué terminaría resultando? En excitación. Entonces, como ustedes vieron, al final las vías dopaminérgicas en ambos casos van a terminar excitando la corteza. ¿Podrías volver a explicar la vía indirecta? La vía indirecta comienza en la corteza. La corteza siempre va a llegar primero al núcleo estriado. El núcleo estriado tiene estímulo inhibitorio, pero este no va a ir como en la vía indirecta ¿a dónde? A la pars reticular y al globo pálido interno, sino va a ir al globo pálido externo, que es inhibitorio. Si yo envío un estímulo inhibitorio a la inhibición, ¿qué va a hacer? Excitatorio. ¿Y este excitatorio a dónde llega? A esta parte que está el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es un núcleo excitatorio. Si recibe impulsos positivos, entonces esa excitación va a exacerbarse. ¿Y al final a quién va a llegar? A la vía final común, que es el globo pálido y la pars reticular. Entonces, si recibe un estímulo positivo aquí, entonces hay una gran inhibición del tálamo. Y el tálamo es excitatorio de la corteza. Entonces, si inhibo el tálamo, estoy inhibiendo la información que llega a la corteza. ¿Se entiende? Entonces, hay que recordar que la vía indirecta y la vía directa tienen al final condiciones inhibitorias, excitatorias respectivamente, y la diferencia es que la vía dopaminérgica, que parte de la porción compacta de la sustancia negra, tiene a través de D1 y D2 al final una condición excitatoria en la corteza. ¿Se entiende? El D1 excita la vía directa, por tanto termina excitando la corteza, y la D2 inhibe la inhibitoria y por tanto también excita la corteza. ¿Se entiende? No se entiende. ¿Qué no se entiende? Tengo D1 y D2. D1 actúa sobre la vía directa, la estimula. Y si yo estimulo la vía directa, ¿qué voy a terminar haciendo? Estimulando la corteza. Y si yo, ¿qué hace el D2? Pase. Es negativo. El D2 inhibe la vía indirecta. ¿Y qué es la vía indirecta? Inhibe la corteza. Y si yo inhibo la inhibición, excito. Entonces la pars compacta en ambos casos va a excitar la corteza. Y eso es lo que tienen que tener claro, porque justamente cuando hay una alteración de la sustancia negra, la pars compacta, es donde se producen alteraciones de tipo hipokinéticas. Por ejemplo, ¿en dónde? Obviamente en el Parkinson, cuando se va a atrofiar los núcleos de la sustancia negra de la pars compacta, van a disminuir estas neuronas dopaminérgicas y van a producir una alteración en el equilibrio de la estimulación de la corteza. Digo el equilibrio porque al final no termina siendo, es porque es más, se mueve más. No, porque ustedes van a ver, vamos a ver más adelante un poco de eso. Entonces, como repasando un poco, porque ya creo que ya se entendió, ¿verdad? Bueno, vamos a repetir. Todo es un circuito reverberante. ¿Por qué reverberante? Porque comienza la corteza y termina la corteza. Ahí, doctor, ¿por qué? Entonces, si va y viene es un círculo, entonces es en vano. No, no es en vano. Envía información para que la corteza se retroalimente y el movimiento sea a tiempo real modificado. ¿Me entiendes? De ser un movimiento torpe va a pasar a ser un movimiento brusco. De ser un movimiento lento va a pasar a ser un movimiento rápido. De ser un movimiento no preciso va a pasar a ser un movimiento preciso. Y eso no solamente está implicado, como les expliqué, la vía extrapiramidales, sino ahora también la vía de los ganglios basales. Vamos a verlo ahora porque no sé. Sí, creo que sí. La corteza va a tener un estímulo excitatorio sobre el núcleo estriado, ¿correcto? Entonces el núcleo estriado va a enviar estímulos inhibitorios con ¿quién? El globo pálido interno y la sustancia negra. Esta es la vía directa, correcto. La sustancia negra reticular. Si inhibes la inhibición, excitas. ¿Y a quién excita? Al tálamo.
y el tálamo es excitatorio de la corteza. Al final la vía directa termina excitando la corteza. ¿Se entiende? Sí. Y en la vía indirecta es lo mismo, solo que acuérdense una cosa, todo comienza en la corteza y continúa en el núcleo estriado. Todo termina en el globo pálido y en la sustancia negra reticular. Tálamo y corteza. Esta es la vía común. Corteza y estriado, globo pálido, sustancia negra reticular, tálamo y corteza. Lo que varía es el intermedio. ¿Quién estaba acá? Solo estaba el globo pálido y el GABA. Solo estaba la vía que estimulaba directamente esto, pues. Pero ahora estamos haciendo una secuencia alterna. Estamos bypassando esto y estamos reemplazando a quién, porque estamos yendo a través del globo pálido externo y luego el núcleo subtalámico. La corteza estimula al núcleo estriado. El núcleo estriado, que es inhibitorio, va a inhibir al globo pálido externo. Este a tu vez es inhibitorio, pero si está inhibido, excita al núcleo subtalámico, pero el núcleo subtalámico es excitatorio. Entonces, si está excitando el núcleo subtalámico, va a enviar impulso positivo al globo pálido, porción interna y a la porción pars reticular. reticular. Entonces, esta que está estimulada es inhibitoria, va a inhibir al tálamo, y si el tálamo está inhibido, entonces va a enviar Inhibición a la corteza. más que inhibición, sí, inhibición a la corteza, pero más que inhibición se entiende como que disminuye los impulsos excitatorios a la corteza, ¿no? Que sería lo mismo que inhibición. Y esta es la vía dopaminérgica. La vía dopaminérgica justamente es aquella que ya les mencioné, que va a actuar sobre las vías directa e indirecta, y dependiendo a través de qué tipo de neuronas la hagas, si son D1 o D2, van a estimular la vía directa terminando estimulación con la corteza, o van a inhibir la inhibición de la vía indirecta terminando también con la estimulación de la corteza. ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, aquí es un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces la sustancia negra estimula a la vía directa, estimulo, entonces hay una inhibición del globo pálido interno. Esta a su vez, como está inhibido, va a excitar al tálamo y estimula la corteza. Entonces son tres vías diferentes. Tenemos Directa, indirecta y dopaminérgica. sí, y hablando respecto a los neurotransmisores, tenemos un sistema GABAérgico, un sistema colinérgico y un sistema dopaminérgico, que van a actuar aquí en conjunto para producir la modulación de la corteza. La palabra clave es modulación, no es directamente que, oye, ¿sabes qué? Te excito, te estimulo, o sea, imagínense, no es así. Todo es, depende del tipo de potencial que está llegando en el cerebro, y para modular los movimientos. ¿Correcto? ¿Se entiende? La palabra clave es la modulación. Entonces, como resumen, la vía directa estimula la corteza, la vía indirecta la inhibe, la vía dopaminérgica al final termina estimulándola. Esto es lo que pasa con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Aquí, Claro, hay un defecto en la sustancia pars compacta que hace que no se produzca en la dopamina, y al final eso, o sea, no va a llevar tanta dopamina a la D1, y pues ahí es como que cuando todo comienza a fallar y ya lo pillo, o sea, comienzan a ver. claro, pero no solamente es el T1, sino son ambos. Entonces vamos a ver que aquí, si vemos estas flechas que son blancas, que son excitatorias, y las azules que son inhibitorias, vemos pues que aquí están las vías, ¿no? Corteza, y llega el putamen llega al globo pálido interno, sustancia reticular, se estimula la inhibición, inhibe la inhibición, entonces estimula el núcleo ventral lateral del tálamo, y esto envía un impulso excitatorio a la corteza. Por eso es vía directa. Vía indirecta, al revés, pues no sigo ya no va al putamen, sino que, ¿qué hace? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vía indirecta? Va 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 al globo pálido externo, del globo pálido externo al núcleo subtalámico, del núcleo subtalámico recién llega al globo pálido interno a la sustancia reticular, y de ahí va al núcleo ventral lateral del tálamo para inhibir a la corteza. Pero lo que pasa con el Parkinson es justamente que se genera la porción compacta de la sustancia negra, y eso va a disminuir el impulso inhibitorio y excitatorio que tienen D1 y D2 respectivamente sobre la vía directa e indirecta respectivamente.
Entonces eso va a producir ¿qué? Una alteración compleja en el estímulo de la corteza que va a terminar disminuyendo su facilitación o disminuyendo su modulación positiva, o en palabras simples, disminuyendo la excitación en la corteza. Entonces esto va a generar justamente un cuadro hipokinético, porque lo que nos viene con Parkinson a nosotros es, no, doctor, Parkinson es que se mueve mucho porque tiembla. No, eso no es lo principal. Lo principal es que el paciente, cuando empieza su clínica, vemos que el paciente empieza a tener trastornos hipokinéticos, el paciente empieza a tener rigidez, empieza a tener disminución de la mímica, tiene fase inexpresiva, tiene rigidez en rueda dentada. ¿Qué significa eso, doctor? Tanto que tú le estimulas al paciente y se siente rígido, pero al final vence y hay otra resistencia. Sigues a otra resistencia, que es diferente a la rigidez en navaja, por ejemplo, que hay un paciente espástico, se acuerdan, con una lesión de primera motoneurona, la segunda motoneurona se encuentra excitando demasiado la placa mioneural y por tanto los músculos están rígidos. Entonces a ellos tú los flexionas hasta que vences la resistencia y flexionas. Pero en el Parkinson es diferente, en el Parkinson rueda dentada, resistencia y resistencia. Entonces dice fase máscara, bueno, es una fase inexpresiva, hay una reducción de los movimientos sincrónicos del balanceo natural. Tú caminas, mueves los brazos y las piernas sincronizados. Entonces todos esos movimientos coordinados faltan en el Parkinson y justamente se da debido a lo que ya explicamos y ustedes ya pueden entender. ¿Está claro? Sí. Ya, bueno, no hay tiempo en todo caso. El control motor por el cerebelo. Ya, el cerebelo tiene funciones obviamente del equilibrio, del control del tono, que es lo que comúnmente conocemos, pero también recuerden que el cerebelo se encarga de almacenar una segunda copia de las órdenes motoras que van a llegar a la médula. ¿Cómo, autor? Ahora lo vamos a ver. El cerebelo se va a dividir anatómicamente, se sabe, sobre una fisura primaria, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, y una fisura dorsolateral que va a dividir al lóbulo posterior al lóbulo flacular nodular. Correcto. Funcionalmente hablando, vamos a dividir además al vermis, a la porción intermedia del hemisferio y a la porción lateral del hemisferio. ¿Por qué? Porque la porción del vermis se va a encargar justamente del tono y del equilibrio a nivel del tronco, del cuello, y la porción intermedia del hemisferio se va a encargar de la porción de las extremidades. Y las porciones laterales, ya les expliqué que justamente se va a encargar justamente del procesamiento, de trabajar con la corteza cerebral para el planeamiento de esos movimientos y secuencias complejas. ¿Sí? Funcionalmente hablando, podemos dividirlo, como le dije, en el nódulo frocular, se va a llamar también vestíbulo cerebelo, porque está en relación al núcleo del fastigio y a sus conexiones con los núcleos vestibulares. La porción del vermis y la intermedio del hemisferio cerebeloso se llama espinocerebelo, que justamente se encarga del control del tono y del equilibrio del tronco y de las extremidades. Y la porción más lateral del hemisferio se va a encargar de la planificación motora. También podemos dividirlo, como les había mencionado, en vestíbulo cerebelo, espinocerebelo y la porción lateral del hemisferio como cerebro cerebelo, encargada justamente de esa planificación compleja que les mencioné. Existen múltiples vías aferentes que llegan al cerebelo. Tenemos aquí la vía córtico-pontocerebelosa, que justamente son los fascículos pontocerebelosos, el fascículo olivo-cerebeloso, que vienen de los núcleos olivares hacia el cerebelo. También tenemos los fascículos vestíbulos cerebelosos que van a llegar al núcleo de fastigio, el nódulo flacular, que por eso se llama justamente vestíbulo cerebelo. También tenemos al fascículo retículo cerebeloso, que va a llegar a la línea media a nivel del vermis, y esos son vías que van a llegar al cerebelo a través de diversas porciones del encéfalo, porque también tenemos las vías que llegan a nivel de la médula espinal, o sea, de la región más periférica, y sabemos que esas son las vías espinocerebeloso dorsal y ventral. Y algo que mencionamos como un dato adicional cuando vimos receptores a nivel del músculo y de los tendones, vimos que justamente el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, además de seguir unos reflejos
a nivel inferior, estos tienen que tener comunicación superior. ¿Ustedes creen que esos receptores solamente van a tener un control inferior? No, van a enviar información a nivel superior, y justamente estos lo van a hacer a través de la vía del fascículo espinocerebroso dorsal. Esto va a llevar información propioceptiva de los músculos y los tendones a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y también tenemos el fascículo espinocerebroso ventral o anterior, a través del cual va a subir información. ¿De dónde? Eso es importante, me parece, porque trae información para hacer una copia adicional a nivel del cerebro-cerebelo, es decir, la porción lateral del hemisferio cerebroso va a almacenar información que va a llegar a ¿dónde? Llega la información de la vía córtico-espinal, es decir, la corteza motora va a llevar información hacia tu asta anterior y le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a mover el brazo, vamos a mover la pierna, o vamos a hacer un dibujo perfecto, o el doctor tiene mañana un clipaje de aneurisma, una microcirugía, entonces nos preparamos y en el momento que se realiza el movimiento, el asta anterior controla los movimientos de mi mano, ¿verdad? Pero también se va a llevar una información hacia el cerebelo, a la porción del cerebro-cerebelo, para ser almacenado como copia del plan motor. ¿Para qué? Para modularlo. Pero, ¿eso sería la memoria muscular? No, la memoria muscular, cuando hablo, es la memoria que se localiza en las fibras musculares. La unidad funcional de la corteza cerebral viene a ser la interacción que hace las células de Purkinje con la célula nuclear profunda. Sabemos que la corteza cerebral tiene tres capas. Tiene una capa molecular que está formada principalmente por dendritas de las células de Purkinje, está formada por las fibras paralelas que van a formar las células granulares, y también están formadas por dos tipos de neuronas, que son las células Estrelladas y sexta y sexta. ya lleva esta histología esta papa, ¿no? Tenemos en la capa media las células de Purkinje, y en la capa granulosa tenemos obviamente las células granulosas y también Y de Golgi las células 2. de Golgi. Correcto. Entonces vamos a ver, lo principal que hay que entender aquí es que justamente tenemos dos fibras aferentes principales que van a ingresar a la corteza cerebelosa. Las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Las fibras trepadoras van a venir ¿de dónde? Del núcleo olivar inferior. Y las fibras musgosas van a venir de diferentes áreas del puente, núcleos pontinos, que tienen comunicación con la corteza y desde la misma médula. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la diferencia? Es que las fibras trepadoras van a tener sinapsis directa con múltiples terminaciones dendríticas que tienen las neuronas de Purkinje. Y esos van a llevar información, potenciales de acción complejos. Le decimos, ¿por qué son potenciales de acción complejos, doctor? Porque son potenciales que justamente en el periodo de despolarización vamos a encontrar en el registro pequeñas ondas dentro de la misma ciclo de despolarización. En cambio, las fibras musgosas van a llevar información hacia y a través de las fibras paralelas, que son de las células granulosas. Las fibras musgosas van a actuar sobre las células granulosas, y estas van a llevar información por las fibras paralelas que van a estimular o van a hacer sinapsis con diferentes células de Purkinje. Fisiológicamente hablando, las fibras trepadoras van a llevar información de este potencial complejo que generalmente está asociado a eventos, o sea, a una serie compleja de movimientos, a diferencia de las fibras musgosas que van a llevar información sobre todo de frecuencia de movimientos, que es diferente. Aquí. Las células granulosas son las únicas células excitatorias que hay en la corteza cerebelosa. Las células de Purkinje son inhibitorias, las células estrelladas en cesta y las tipo Golgi son también inhibidoras. Sí. Acá, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Las aferencias
que llegan a través de ¿quién? A través de las fibras musgosas, justamente tiene relación con frecuencia de movimiento, se hacen estimulaciones de potencial simple que llegan a las dendritas de la neurona de Purkinje por las fibras paralelas. En cambio, los estímulos que llegan a través de las fibras trepadoras una sola fibra trepadora va a tener múltiples conexiones con muchísimas dendritas de una célula de Purkinje y esta va a producir espigas complejas que están relacionados con movimientos más elaborados, con eventos. Y solo para recordar que acuérdense que tenemos estas dos principales aferencias a la corteza cerebelosa, que son las fibras musgosas y las fibras trepadoras, y las eferencias de la corteza cerebelosa se hace a través de ¿quién? ¿Cómo? Las aferencias principales que llegan a la corteza cerebelosa se producen a través de ¿quién? ¿El núcleo olivar inferior? Ya mencionamos que es a través de las fibras trepadoras y las fibras musgosas, pero las eferencia principal... Purkinje. Bueno, la Purkinje, pero la Purkinje no va a mandar su axón hasta el puente, no se va a conectar con la corteza. Entonces, ¿a través de quién producen las eferencias? A través de los núcleos profundos. El Purkinje tiene su conexión directa con núcleos cerebelosos. Claro, las células de Núcleos Purkinje cerebelosos. van a recibir toda la información de las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Esto lo va a procesar y va a enviar una resultante hacia los núcleos profundos, y estos núcleos profundos van a enviar la principal eferencia desde el cerebelo. ¿Se entiende? Los profundos son los núcleos del cerebelo. Los Núcleos núcleos cerebelosos. profundos del cerebelo, porque O sea, estamos en cerebelo. Dentado, Claro, Ajá, ok. exactamente. Núcleo fastigial, Fastigial. emboliforme, dentado. Y yo creo que eso sería todo porque estamos con el tiempo también. Gracias.